El día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades del control prenatal, ¿verdad? De la mujer, ¿verdad? Especialmente el control prenatal. ¿Podemos ver la pantalla? Sí, doctora. Excelente. El valor de este mes es la excelencia. Y les pongo, Charlie Trotter dice que la excelencia se trata de luchar y perseguir algo con diligencia, con un enfoque estricto y determinado para hacerlo bien. Pero está bien si hay fallas en el proceso, ya que esto lo hace mucho más interesante. Bueno, la clase de hoy está basada en dos documentos. El primero, que es en los lineamientos técnicos para la atención de la mujer en el periodo preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y el recién nacido, asimismo como en los servicios de salud sexual y reproductiva para la atención de emergencias o desastres, y en la ley Nacer con Cariño. Estos dos documentos ya están en su aula virtual para que los lean, porque de ahí mismo van a venir las preguntas, tanto para el corto como para la discusión que vamos a tener mañana. Entonces, este fue un protocolo creado para poder proporcionar al trabajador de salud herramientas para poder brindar la atención a la mujer, tanto en la etapa preconcepcional, durante el embarazo, a ella, a su familia, en la comunidad, en el parto o posparto y el recién nacido. Va a generar condiciones para que toda mujer pueda tener un parto respetado y recibir un cuidado cariñoso y sensible. Esto hace prevalecer los derechos y las obligaciones de las mujeres gestantes que hacen uso de los servicios de salud de tal manera que se pueda garantizar la atención oportuna en el establecimiento. El objeto de estos son establecer los criterios y las pautas en el Sistema Nacional Integrado de Salud para poder vigilar y atender la salud desde la preconcepción, el embarazo, parto, puerperio y el recién nacido, principalmente de bajo riesgo, con base en la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. De esta manera estamos promoviendo la efectividad y la seguridad en la atención que va a recibir a cualquier nivel del Sistema Nacional de Salud. Y vamos sistematizando las prácticas sanitarias que son seguras, efectivas, eficaces y menos costosas. ¿Qué es la atención preconcepcional? Este es un conjunto de intervenciones de promoción, prevención y valoración del riesgo, que lo que vamos a hacer es identificar cualquier riesgo de tipo biológico, de hábitos, de comportamientos o inclusive condiciones sociales que puedan presentar la madre o la familia que se convierta en un riesgo para la salud materno-perinatal. Y la idea es producir el mejor resultado posible disminuyendo o interviniendo en los riesgos que nosotros podamos identificar. ¿Qué es la atención prenatal? Esta es una serie de contactos, entrevistas o visitas integrales, periódicas, sistemáticas y programadas que se van a realizar con la embarazada por el personal de salud en todo nivel. Idealmente, la embarazada debe de ir acompañada de su pareja o de una persona de confianza. La idea de esto es poder vigilar el embarazo, toda su evolución para poder obtener una preparación adecuada para el parto, puerperio y la misma atención del recién nacido. Esta atención prenatal va a incluir la promoción de la información acerca de cómo debe de evolucionar el embarazo y el parto, asimismo que puedan identificar los signos y síntomas de urgencia o que sean peligrosos durante estas dos etapas. Y que el derecho de las mujeres es a recibir una atención digna y de calidad, respetando su cultura, la autonomía y sus creencias. Asimismo, se elabora un plan de seguridad para que se puedan estas mujeres identificar al sistema de salud donde van a recibir la atención médica. ¿Qué es la atención receptiva? Bueno, estas van a ser las habilidades que van a tener las mamás, los papás o los cuidadores de estos recién nacidos o de estos niños que van a poder reconocer y responder de manera positiva a las necesidades e intereses de los menores de edad, promoviendo de esta manera adultos sensibles que
puedan tener una vinculación emocional segura y contribuyen a aumentar la capacidad cognitiva del menor de edad. El apego seguro es el vínculo que se refleja, el lazo afectivo duradero que se establece durante el espacio y el tiempo entre el bebé y su cuidador. Este debe de ser empático y siempre debe de favorecer a la experimentación de emociones y no al poder reprimirlas. ¿Qué es la consulta preconcepcional? Esta va a iniciar con la entrevista que vamos a tener con cualquier mujer o pareja con el equipo de salud, ya sea médico, enfermera o profesional materno-infantil. Este es previo a la concepción y el objetivo es poder detectar, corregir o disminuir los factores de riesgo reproductivo de manera oportuna. Esta consulta preconcepcional aplica a las mujeres a partir de los 18 años que puedan expresarnos un deseo de embarazo o que durante la entrevista podamos indagar e identificar que dentro de sus planes hay un embarazo a corto plazo. Entonces, una vez nosotros identificamos a esta mujer que quiere salir embarazada, debemos de identificar si tiene o no tiene factores de riesgo. Y si las tiene, poder intervenir en ellos antes de que se dé la concepción y así mejorar durante todo el desarrollo del embarazo y asimismo al parto y al recién nacido. ¿Cuál es el contacto piel a piel? Este va a consistir en colocar al recién nacido sobre el abdomen y tórax desnudo de la madre inmediatamente al nacer y durante las primeras 3 horas de vida. Si en este caso por alguna emergencia obstétrica no puede ser la madre a quien nosotros hacemos el contacto piel a piel, entonces será con el padre o el acompañante que esté dentro de la sala de partos. El cuidado cariñoso y sensible. Este va a ser el conjunto de condiciones que se tienen que proveer a los niños y a las niñas para garantizar la salud, la nutrición, seguridad, protección, una atención receptiva y la mayor cantidad de oportunidades del aprendizaje temprano. Tiene como objetivo atender y responder a las necesidades e intereses de los niños, garantizar sus derechos y protegerlos de los peores aspectos que podamos encontrar adversos en la comunidad o dentro de la familia, disminuyendo los niveles de estrés y fortaleciendo los mecanismos emocionales y cognitivos para que más adelante puedan hacer frente a cualquier situación difícil. Después de haber visto esta pequeña cantidad de conceptos, inclusive hay muchísimos más, vamos a hablar de la atención preconcepcional. ¿Qué es la atención preconcepcional? Este es el primer paso de la cadena de atención y es el fundamental, ya que la importancia es para poder llevar a buen término un embarazo. El objetivo principal de la atención preconcepcional es promover la salud de la mujer, la pareja y de su descendencia, conociendo aquellos factores que puedan facilitar o dificultar la concepción, el embarazo y que nosotros podamos incidir precozmente sobre ellos. Si la familia está planificando un embarazo, existe una especial predisposición a efectuar cambios de conducta saludable, lo cual garantiza que la asesoría que nosotros estemos dando sea oportuna para poder tomar las mejores decisiones de manera reproductiva. Esta atención preconcepcional inicia siempre con la identificación y la captación de aquella mujer o pareja que se llega a donde un equipo multidisciplinario de la concepción antes del embarazo. Lo ideal es que sea 6 meses previos al embarazo para que nosotros podamos tener ese tiempo e incidir positivamente en aquellos factores de riesgo que nosotros podamos encontrar. Asimismo, en los casos en los que nosotros llegue a la consulta una menor de edad a solicitar una atención preconcepcional, no podemos negar, pero sí podemos realizar ciertas acciones para tratar de
mejorar o de disminuir el riesgo en las menores de edad que son embarazos de alto riesgo. Lo primero que debemos de hacer es realizar una consejería para que pueda retomar su proyecto de vida. Es decir, si quiere seguir estudiando, si tiene o quiere aprender algún oficio o qué es lo que ella quisiese hacer antes de embarazarse. Si la paciente accede a retomar su proyecto de vida, pues nosotros le sugerimos el uso de algún tipo de anticoncepción si la paciente lo requiere para poder tomar su proyecto de vida. Pero si a pesar de esto la paciente sigue insistiendo en que quiere salir embarazada, debemos de reportar a la Junta de Protección para que sean ellos quienes se encarguen de llevar el, las consultas. Durante el protocolo de atención del periodo preconcepcional, nosotros tenemos una historia clínica completa. Esta va a incluir todos los datos o debemos de llenarla completamente, incluyendo antecedentes personales, familiares, si tiene antecedentes reproductivos, si no es su primer embarazo, cómo está su carnet de vacunación, si tiene alguna enfermedad ya identificada y con tratamiento, etcétera. Recuérdense que esta va a iniciar con la entrevista a la mujer o a la pareja, y si no llega a la pareja, la persona de confianza que la mujer designe. Generalmente debe ser por el equipo médico, la enfermería o la licenciada o licenciado en materno infantil. Recuérdense que esto es antes de la concepción para poder detectar, corregir o disminuir cualquier factor de riesgo de forma oportuna. Durante esta entrevista debemos favorecer el ambiente cálido de confianza a través del lenguaje y actitudes amables, garantizando la privacidad y la atención a la mujer y a la pareja con el fin de generar ese espacio adecuado para que la consulta preconcepcional sea exitosa. La mujer puede ser acompañada por su pareja o por una persona de su entera confianza. Independientemente de quién la acompañe, debemos de llamar a los dos por su nombre. Debemos de hacer una educación según al caso que nosotros vamos presentando o vamos identificando. Debemos de explicar de manera sencilla y con un lenguaje que se pueda comprender a ella y a su acompañante todo lo relativo al estado de salud y cuáles estrategias vamos a seguir. Si una mujer manifiesta el deseo de embarazo o se obtiene este dato durante la entrevista, debe de inscribirse al control preconcepcional inmediatamente en esa entrevista, llenando la respectiva hoja que vamos a ver en este momento. Esto identifica a las mujeres con o sin factores de riesgo. Y esta es la hoja de inscripción de consulta preconcepcional. Como les decía, tiene todos los datos generales, tiene los antecedentes patológicos familiares, personales, obstétricos o reproductivos. En este caso, si ya tuvo embarazos anteriores o si no los ha tenido, pero también aparecen los antecedentes reproductivos según su edad, su índice de masa corporal, su presión, si tiene alguna patología, etcétera. Asimismo, realizamos un examen físico completo que incluye cabeza, tórax, mamas, abdomen, los genitales externos y los genitales internos. Para esto realizamos una palpación bimanual, introducimos espéculo y si no tiene actualizada su toma de citología, aprovechamos y realizamos de un solo su toma de citología. Asimismo, los exámenes se deben de indicar para poder llevar el control subsecuente. Entonces pasamos a la consulta preconcepcional. Si durante la consulta no encontramos ningún factor de riesgo, se prosigue con el llenado de la hoja de inscripción, indicando los exámenes de laboratorio y un control subsecuente en 30 días. Debemos de recordar que cada control subsecuente se realiza cada 2 meses. El primero que vamos a realizar en 30 días es para poder ver cómo salieron los exámenes y qué acciones vamos a tomar. Durante la inscripción, esta debe de durar 45 minutos. Luego, los controles subsecuentes tienen una duración de 20 minutos. Si encontramos un factor de riesgo durante la consulta preconcepcional, debemos de recomendar un método de planificación familiar e inmediatamente referirlo a la consulta de riesgo reproductivo preconcepcional. Ahí están sus siglas. Esto nos permite poder atender a esta mujer
previo al embarazo para que podamos disminuir la cantidad de factores de riesgo por un equipo multidisciplinario especializado en esta área. Durante el examen físico completo, nosotros en todo momento debemos de informar a la usuaria todo lo que vamos a ir haciendo paso por paso y solicitar la autorización antes de iniciar. La permanencia del acompañante va a depender nada más de la usuaria. Debemos de tomar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura y las medidas antropométricas, ¿verdad? Asimismo, la apariencia general de todo, cabeza, tórax, mamas, abdomen, genitales externos, internos y como decíamos, la colocación del espéculo y se toma la PAP o el tamizaje cérvico-vaginal si no está vigente. Asimismo, la evaluación bimanual de úteros y anexos. Debemos de evaluar el estado nutricional. Debemos de explicar a la usuaria en qué categoría nutricional se encuentra y cuáles son las intervenciones positivas que nosotros vamos a realizar. Esta información la tenemos que entregar por escrito a la usuaria. Durante la evaluación odontológica, vamos a examinar la cavidad oral y llenar el odontograma. Asimismo, vamos a enfatizar la importancia de la higiene bucal y el cumplimiento de las citas establecidas por el personal de odontología cuando nosotros lo refinamos. Asimismo, recomendar la dieta saludable, evitando el consumo más que todo de dulces o de bebidas azucaradas y carbohidratos a grandes cantidades. Debemos de referirla para una profilaxis, una limpieza e inclusive si identificamos alguna caries o algo que éstas puedan ser tratadas con anticipación. Los hábitos y estilos de vida. Debemos de indagar cuáles son los antecedentes de esta mujer y asimismo brindar educación para la salud al respecto de lo que podamos identificar que pueda repercutir en la salud madre-hijo. Esos son la actividad física, la nutrición, si tiene o no tiene consumo de sustancias psicoactivas y fármacos y cuáles son, asimismo como los hábitos laborales y los ambientales y la exposición a diferentes tipos de violencia si llegará a existir. La prevención de infecciones. Debemos de indagar antecedentes principalmente de las siguientes infecciones: VIH, hepatitis, rubiola, toxoplasmosis, sífilis, chagas, citomegalovirus, varicela, herpes virus, parvovirus B19, Zika y COVID. Recordemos que estas tienen un alto grado, muchas de afecciones y de malformaciones congénitas del feto, así como muchas de ellas también provocar abortos durante ya el periodo de embarazo y otras pues que se transmiten de manera vertical de madre a hijo. La vacunación. Todas las mujeres en edad fértil deben de tener su esquema de vacunación completo y si no la tienen, se deben de indicar a completarse. Esas son la TD, rubiola y el COVID-19. Debemos de evaluar el requerimiento de exámenes médicos. Dentro de estos el hemograma, el tipeo, el PRS, que es la prueba rápida de sífilis, VIH, examen general de orina y glicemia. Si nosotros indicamos cualquier otro examen que no está en este cuadro, pues debemos de justificarlo para poder realizarlo. La prescripción de micronutrientes se da desde esta primera consulta en el periodo preconcepcional. La prescripción de estos micronutrientes es para poder evitar daños en el tubo neural. Si no tiene antecedentes la mujer en embarazos previos de cualquier daño o defecto del tubo neural, nosotros vamos a indicar ácido fólico por un periodo mínimo de 3 meses previos al embarazo y desde 3 meses previos al embarazo hasta la semana 12 de amenorrea. La indicación es 0.4 miligramos de ácido fólico cada día. Si en cambio esta mujer nos dice que ya tuvo un embarazo previo o inclusive un aborto con un antecedente de defecto del tubo neural, entonces indicaremos ácido fólico siempre por un periodo mínimo de 3 meses antes del embarazo y hasta la semana 12 de amenorrea, pero la indicación son 4 miligramos cada día.
Y este sería el flujograma de atención en el periodo preconcepcional. Hacemos la atención preconcepcional, realizamos su historia clínica. ¿Qué pasa si no identificamos un riesgo? Bueno, pasa inmediatamente a un control preconcepcional y evaluamos todo lo que acabamos de hablar. Pero si por el contrario, en la atención preconcepcional nosotros identificamos uno o varios factores de riesgo, inmediatamente hacemos una referencia a la clínica de alto riesgo reproductivo. Son ellos quienes se encargan de hacer la atención según la normativa vigente. Ahora vamos a hablar, después de la atención y el control preconcepcional, ¿qué pasa cuando ya la mujer está embarazada? Viene y damos la atención prenatal. ¿Y en qué consiste la atención prenatal? Esta es la atención integral, periódica y sistemática que se le va a dar a toda embarazada por los integrantes del equipo multidisciplinario de salud con el fin de poder vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto. Esta atención va a ser brindada por el médico en servicio social, el médico general, el médico de familia, el licenciado materno infantil, en enfermería, enfermero, médico especialista de las diferentes instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud en los cuales nosotros contemos con este recurso. Y hacemos la inscripción prenatal. ¿Qué es la inscripción prenatal? Esta es la primera atención que se le va a dar a la embarazada por el equipo de salud y que idealmente debe de realizarse antes de las 12 semanas de gestación. La clasificación del control prenatal. Deme un segundo. La clasificación del control prenatal se da en control prenatal básico y en el control prenatal especializado. Independientemente si es un control prenatal básico o especializado, los componentes siguen siendo los mismos y lleva un componente educativo, un componente de evaluación clínica y un componente de prevención y tratamiento. ¿Qué pasa durante la atención prenatal? Bueno, durante la atención prenatal y con el anexo de la ley Nacer con Cariño, la cantidad de controles ha ido aumentando. Entonces, hoy tenemos mucho más controles y están establecidas según la cantidad de semanas de embarazo que tenga esta mujer. La inscripción, como decíamos, se tiene que realizar antes de las 12 semanas. El primer control pasa a las 20 semanas. El segundo control a las 26 semanas. El tercer control a las 30 semanas. El cuarto control a las 34 semanas. El quinto control a las 36 semanas. El sexto control a las 38 semanas. Entonces, si vemos, ahora son 6 controles obligatorios en toda mujer embarazada sin factores de riesgo. O sea, que son las embarazadas que nosotros vamos a ver en nuestra unidad de salud o donde nosotros nos encontramos sin factor de riesgo. Cuando esta embarazada llega a sus 40 semanas cumplidas de gestación, esta debe de ser referida al hospital que corresponda. Pero si en algún caso no se refirió a las 40 semanas, al cumplir las 41 semanas de gestación, esta mujer puede ser referida para el ingreso inmediato al hospital que corresponda. ¿Qué pasa con las ultrasonografías? Durante todo embarazo de una mujer sin factores de riesgo, se indican 3 ultrasonografías. La primera de ellas que se da entre las 11 y 14 semanas, la cual nos ayuda para poder detectar defectos del tubo neural. Se ve la translucencia nucal que nos permite poder identificar patologías que puedan haber preexistentes, especialmente en las mujeres de edades mucho más avanzadas, principalmente de más de 40 años y que sea su primer embarazo, o que sean multíparas y que sus embarazos también ya sean de más de 40 años. La segunda se da entre las 20 y 24 semanas. Casi siempre nosotros identificamos en estas semanas si hay algún tipo de malformación congénita en cualquiera de los órganos, como puede ser corazón,
Si tienen algún defecto también en su carita o inclusive cualquier defecto de crecimiento en cualquier área de su cuerpo. Asimismo, flujo sanguíneo que existe entre la placenta y el feto. La tercera ultrasonografía se da entre las 32 y 34 semanas. Y aquí es donde nosotros nos encargamos de medir un montón de cosas para poder identificar en el perfil biofísico fetal si él está apto para mucho más adelante poder tener un parto sin ninguna alteración. Si tiene un retardo del crecimiento, si tiene un bajo peso, si es un macrofeto o si encontramos cualquier alteración física, ya sea en sus genitales, en su corazón, en su abdomen, en alguno de los órganos que esté creciendo, e inclusive así ver cómo está su cabecita o si tiene alguna malformación dentro de su sistema. Entonces, realizamos en el control prenatal su inscripción y esta debe de realizarse idealmente, como decíamos, antes de las 12 semanas de gestación. Antes de iniciar cualquier atención a esta mujer embarazada, nosotros debemos de presentarnos con ellas, debemos de saludar amablemente y tratar de establecer una relación empática que nos pueda permitir a nosotros que se nos escuche, se nos respete y poder comprender las necesidades que pueda tener la paciente embarazada y su acompañante. Este espacio debe de crearse en un ambiente amigable, ¿verdad? Lejos de todo el mundo y aunque no tengas o esté antes de las 12 semanas de gestación, sin que el resto de las personas que han llegado a la consulta lo sepan. Tenemos que demostrar seguridad y tranquilidad cuando estamos hablando con ella para poder que esta persona y su acompañante se pueda sentir cómoda y libre de poder realizar cualquier pregunta y expresar todas sus dudas con respecto a esto y podernos decir sus expectativas a la hora del parto. Debemos de brindar esta atención tomando en consideración los aspectos socioculturales con los que ella vive y con un enfoque basado en derechos y atención humanizada. Nos tenemos que dar el tiempo para poder realizar esta inscripción prenatal. Debemos de realizar su historia clínica completa. Si ya la traemos desde la atención y la consulta preconcepcional, es mucho más fácil llenarla y debemos de completar la hoja para la clasificación de riesgo de atención prenatal si tiene o no tiene riesgo. Entregamos el frasco para la muestra de orina y solicitamos esa muestra para poder realizar las pruebas rápidas, que sería la tira rápida de orina y también hacemos un examen con el hemoglucotat para poder ver cómo está su glucosa en ese momento. Debemos detallarla, pesarla, calcular su índice de masa corporal, asimismo llenar la historia clínica perinatal, ¿verdad? Según el anexo, en este caso está dentro de los lineamientos, pero que nosotros tenemos ahora en el Sistema Nacional Integrado de Salud, todo esto digitalizado. Debemos de realizar el cálculo estimado de la edad gestacional según fecha de última regla y la fecha probable de parto por la regla de Nagel. Indicar la vacunación anti-influenza estacional en la captación y también indicamos la vacunación contra el SARS-CoV-2, su primera dosis en el primer contacto que nosotros tengamos con esta embarazada, independientemente de la semana de gestación, en el caso de que ella no cuente con esta vacuna. Si cuenta con la vacuna, entonces solo verificamos cuántas dosis tiene y las terminamos de completar. Y la vacunación antitetánica. Bueno, si esta mujer embarazada es primera vez y se indica la TD a las 16 semanas y su segunda dosis 4 semanas después de haber aplicado la primera. Recordemos que el esquema de la vacunación de la antitetánica o de la TD es entre 6 meses, 12 meses y se hace refuerzo cada 10 años. Si la mujer embarazada es inscrita después de las 26 semanas, cambia el esquema de vacunación sugerido. Entonces se inicia la primera dosis con el TDPA y a las 4 semanas después la segunda dosis con TT. Entonces tenemos por eso que hacer una captación
antes de las 12 semanas para que el esquema de vacunación vaya lo más completo posible antes del parto. Realizamos la evaluación bucodental, llenamos su odontograma, prescribimos los micronutrientes con sus multivitaminas prenatales, ácido fólico, principalmente antes de las 12 semanas. Una vez después de las 12 semanas, el ácido fólico en realidad no va a poder evitar defectos del tubo neural, aunque pueda ayudar en otras patologías que pueda presentar la embarazada, no ayuda en sí al feto o al embrión en el tiempo que debería de ser. Podemos también indicar calcio, complejo B o cualquier otro micronutriente que consideremos necesario según los exámenes que nos arrojen los datos y los resultados de los exámenes que nosotros dejamos y cómo se encuentra esta paciente embarazada. Dentro de los exámenes de laboratorio, en el control prenatal, en el primero debemos dejar un hemograma completo, VIH, PRS, examen general de orina, examen general de heces, glicemia en ayunas y el tipeo sanguíneo. Y debemos de citar a la mujer para el seguimiento y el reporte de los análisis de sus exámenes. Generalmente es una semana después del primer control prenatal. Asimismo, en esta consulta o en este control vamos a dejar la ultrasonografía, que sería la primera, para poderla realizar entre las 11 y las 14 semanas. Siempre en cada consulta debemos de realizar educación para la salud, principalmente sobre los estilos de vida saludables, signos y síntomas de alarma en el embarazo, la salud mental, si existe o no existe, inclusive indagar violencia de género contra ella, contra su familia y su sexualidad. Poder hablar de que a pesar de estar embarazada no significa que se va a privar de tener o de disfrutar su sexualidad, sino que dar las indicaciones para que pueda realizarse de manera segura, tanto para ella, para el bebé y para su pareja. Debemos de llenar la agenda prenatal y poner la fecha de la cita para el siguiente control. Entonces, este es el flujograma de atención al embarazo. Hacemos nosotros su inscripción prenatal e identificamos si hay o no hay riesgo. Si no hay riesgo, cumplimos la normativa vigente y hacemos todo lo que acabamos de hablar. O si encontramos un factor de riesgo, inmediatamente la referimos a la clínica de embarazo de alto riesgo y ellos se encargan de cumplir la normativa vigente también. ¿Qué pasa con la educación pre y postnatal? Esta educación debe de estar desde la atención preconcepcional hasta prácticamente el recién nacido. Y dentro de esta está la educación prenatal, que en esta nos encargamos de ver eh, la alimentación, los hábitos, el crecimiento, la comunicación con el bebé antes de nacer, poder transformar ciertos miedos o creencias que pueda tener esta mujer embarazada o su pareja, realizar un parto respetado y poder influir en que hagan una lactancia materna exclusiva en los primeros 4 o 6 meses de vida del recién nacido y poder hablar acerca de planificación familiar si quisiesen espaciar un poco más ese embarazo. La estimulación temprana, esta se hace al recién nacido con una estimulación táctil, auditiva, motora y visual. Inclusive hay estimulaciones tempranas que se realizan desde el embarazo y continúan hasta los 3 años de edad. Las actividades corporales. Bueno, estas generalmente se hace una corrección de posturas, poder dar actividades de relajación, técnicas de respiración, ejercicios y movimientos que va a ayudar al fortalecimiento principalmente de los músculos que van a intervenir a la hora de la finalización del parto, ¿verdad? Masajes y posturas que pueda realizar tanto a ella como a su pareja o la persona que la va a acompañar. Dentro de la educación postnatal, esos deben de ser cariñosos con el recién nacido, deben ser muy cuidadosos con el mismo, mantener su higiene personal, los masajes infantiles, cuándo se deben de dar, en qué partes se deben de dar, cómo realizar un retorno al hogar, el método de planificación familiar si va a tomar para poder espaciar otro embarazo y asimismo hablar de la salud sexual y reproductiva después del parto. ¿Qué pasa si durante cualquiera de los controles nosotros tenemos estos casos son de referencia inmediata al hospital y son
un embarazo de 37 semanas en adelante, que de repente nosotros identificamos que está en fase activa. Es decir, que ya empezó la labor de parto. Entonces, esta debe de ser acompañada inmediatamente por el personal de salud y referida al hospital según corresponda. El embarazo de alto riesgo perinatal en trabajo de parto. No importa en qué fase de trabajo de parto se encuentre, inmediatamente debe ser referida al hospital y debe de ser acompañada por el personal de salud. Toda mujer en trabajo de parto pretérmino en evolución menor de 34 semanas de gestación que consulta a un establecimiento y que no cuenta con una capacidad resolutiva para la atención del recién nacido de esta edad gestacional debe de ser referida inmediatamente a un hospital regional o especializado y en la cual debemos nosotros de considerar la distancia con relación a la evolución de parto que presenta esta mujer para poder evitar la ocurrencia de este durante el traslado. Si nosotros de repente identificamos que la distancia y el tiempo que nos vamos a tardar en trasladar a esta mujer de la unidad al hospital es demasiado largo y puede ocurrir el parto, es mejor no movilizarlo, realizar un parto extrahospitalario en la unidad de salud y luego ya estabilizada el recién nacido y la embarazada se lleva. Ahora, si el tiempo es menor y calculamos que puede llegar aún en esta fase de parto, ¿verdad? Podemos movilizarnos inmediatamente y acompañarla siempre por el personal de salud. Debemos de verificar antes de referir a esta paciente todas las pertenencias que van a solicitar en el hospital. Y estas son su DUI. Si es una adolescente o menor de edad, pues deberá de llevar su partida de nacimiento o su carnet de minoridad o en todo caso su pasaporte. La copia del DUI del padre, el plan de nacimiento que nosotros hemos llenado previamente, así como la agenda prenatal, los artículos de higiene personal, tanto para ella como para el recién nacido, la ropa del recién nacido y la ropa de la madre, que debe de llevar escrito el nombre del niño o de la niña, especialmente si ya va en un franco trabajo de parto. Todos los exámenes que nosotros reportamos en el primero, segundo y tercer perfil, todos los reportes de ultrasonografías, la hoja de referencia, debe de llevar su tarjeta de control, porque todo eso se lo van a solicitar para que pueda entrar al hospital. Pero ¿qué pasa si ese franco trabajo de parto está en la unidad de salud y nos toca hacer un parto extrahospitalario? Pues hay un protocolo para poder continuar. En este caso, una vez hay como dos formas. O está la embarazada en nuestra unidad de salud y nos toca atender el parto ahí. O esta mujer dio a luz en su casa, que fue ayudada por una partera o por algún familiar que estaba capacitado para esto y llega a la unidad de salud la embarazada y su recién nacido. Si en este caso tuvo su hijo en casa, entonces debemos evaluar tanto a la embarazada como al recién nacido, estabilizarlos y vamos a referirlos al hospital, el cual debe de ir siempre acompañado por personal de salud. Pero si en ese caso la mujer está en franco trabajo de parto en la unidad de salud inminente, que nosotros no podemos trasladarla, entonces hay un protocolo para poder dar la atención. Primero de ellos es que va a ser atendida por el personal de salud de mayor experiencia, ya sea el doctor, ya sea la enfermera, la licenciada materno infantil que tenga experiencia en parto. Y se le va a dar el mismo trato a esta embarazada como que si estuviéramos en un hospital especializado. De ser un parto respetado, vamos a cuidar la intimidad de la paciente, permitiendo el acompañamiento de un familiar si la paciente lo permite y lo solicita. Debemos de promover el contacto piel a piel con el bebé. ¿Y qué era el contacto piel a piel con el bebé? ¿Quién me dice? ¿Qué era el contacto piel a piel?
Era poner al recién nacido sobre el tórax y el abdomen descubierto de la madre inmediatamente después de nacer y por un mínimo de 3 horas. También debemos de respetar el corte tardío del cordón umbilical y asimismo, una vez estabilizada tanto la madre como el bebé, se va a referir de manera adecuada y oportuna al hospital que corresponda según la evaluación que nosotros hemos hecho o si presenta algún riesgo. Porque se va a referir siempre al hospital aunque haya tenido un parto en la unidad de salud, en su casa o en cualquier otro establecimiento, porque debe de ser revisada por el ginecobstetra. Si tiene algún desgarro, debe de corregirlo, ver que no hayan quedado restos placentarios, la evaluación evidentemente del recién nacido por el neonatólogo y poder realizar el protocolo del recién nacido en estas instancias, asimismo como realizar los exámenes del recién nacido para poder identificar cualquier otra patología. Bueno, nació evidentemente este niño y pasamos a la atención del puerperio o posparto. Este es el periodo que se comprende desde el alumbramiento y hasta las 6 semanas posparto o 42 días. Durante todo este tiempo, el cuerpo y los órganos genitales de la mujer vuelven al estado general que tenía antes de salir embarazada, con la excepción de las glándulas mamarias, ya que estas se van a encargar de dar la lactancia materna al recién nacido durante 4 o 6 meses. Los establecimientos de salud deben de recibir la información diaria de los hospitales de la red de atención sobre todas aquellas madres que se han verificado en parto y se han dado de alta. Con los datos obtenidos por parte del hospital, un equipo multidisciplinario de salud programará una visita domiciliar para poder evaluar a la mujer en etapa de puerperio y al bebé, o en este caso al recién nacido, durante las primeras 72 horas. O sea, es decir, los primeros 3 días que llegue, el personal de salud debe de ir a evaluar tanto a la madre como al recién nacido. Debe de tener una comunicación abierta, activa, asertiva, con el objetivo de poder detectar oportunamente cualquier signo o síntoma de alarma que pueda presentarse en ese periodo y poderlo tratar a tiempo. Asimismo, debemos de dar o brindar la educación de la salud para el autocuidado tanto de la madre como del recién nacido. Debemos de recalcarle a la madre que debe de acudir antes de los 7 días con su bebé para poder ser recibidos e inscritos en el establecimiento más cercano de salud. Todo neonato posterior a su nacimiento y dado de alta hospitalaria debe de ser inscrito en las 72 horas por el equipo multidisciplinario. Identificar en el mapa que nosotros tenemos las embarazadas que ya fueron verificadas con parto y mantenerlas en él hasta el cumplimiento de los 42 días. ¿Qué pasa con el manejo y control postparto en todos los establecimientos del primer nivel de atención del Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, se da el control puerperal a la mujer y recuérdense que es la inscripción del bebé antes de los 7 días posteriores al nacimiento. Y este llega hasta los 40 a 42 días postparto de control pertinente para la madre. Debemos de revisar la agenda prenatal, toda la información que va acerca del parto, como por ejemplo el lugar en donde fue atendido, los exámenes que fueron tomados, si hubo o no hubo complicaciones, el apgar del recién nacido, cuáles fueron los tratamientos recibidos y debemos de llenar la historia clínica perinatal con el primer nivel de atención con toda la información que nosotros tenemos. Debemos de investigar si ha presentado la madre dolor abdominal, fiebre, problemas para amamantar, si tiene algún problema en sus glándulas mamarias, enrojecimiento, dolor, o una parte más caliente, inclusive la piel naranja, que nos pueda o nos permite identificar que puede presentar una mastitis y que esto sea una complicación a la hora de dar la lactancia maternal menor de edad. Asimismo, si ha tenido sangramiento abundante o si es de un olor
ya característico con mal olor, si tiene dificultad para poder orinar o defecar y cualquier síntoma que tenga la madre, ya sea de depresión o de psicosis. Recordemos que debemos de realizar siempre un examen físico completo, en donde nosotros también vamos a investigar los signos y síntomas que pueda haber con alguna complicación durante el puerperio. ¿Cuáles van a ser estos signos o síntomas? Bueno, el sangrado transvaginal que dure ya muchísimo tiempo, más de los 42 días, la leucorrea fétida o abundante. Si la mujer presenta una palidez muy marcada, fiebre a cualquier momento del día, disuria, síntomas de depresión o ansiedad, cualquier trastorno psicosomático, signos de cualquier tipo de violencia que pueda presentar la mujer en su cuerpo, trastornos visuales, o sea, si de repente tiene una visión borrosa o ha perdido parte de su campo visual o de repente se queda en negro su vista, si presenta dolor epigástrico, si tiene alguna dificultad para respirar. Durante el examen físico, si encontramos una presión arterial mayor de 140/90, si tiene una cefalea intensa o inclusive una dificultad para orinar o para defecar. Y todos estos signos y síntomas nos van a ayudar para poder hacer una referencia inmediata de esta madre postparto para que pueda ser atendida por un hospital especializado. Entonces, una vez recibimos a esta mujer en las primeras 72 horas postparto, nosotros tenemos que realizar los 10 pasos para poder realizar la lactancia materna exitosa. Debemos de tanto a la embarazada como a su pareja y a su familia poder estimularlos para que puedan realizar la lactancia materna exclusiva por lo menos entre 4 a 6 meses. Y esto debemos porque durante el Código Internacional de la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud lo establece. Y es obligación del personal de salud poder dar la información asertiva para que pueda ser tomada en cuenta y pueda ser un éxito. Debemos de asegurar que el personal que va a ir a visitar a este recién nacido y a esta madre o a esta mujer postparto tenga el suficiente conocimiento, competencia y habilidades para poder apoyar a esta madre con respecto a la lactancia materna, para que pueda realizar la educación a esta madre. Informar a todas las embarazadas y las familias acerca de la importancia de la lactancia materna, cuáles son los beneficios que nos trae principalmente al recién nacido. Asimismo, debemos de facilitar el contacto directo y, sobre todo, ininterrumpido, piel con piel, como hablamos, por un mínimo de 3 horas, para de esta manera apoyar a las madres que puedan iniciar inclusive esta lactancia materna lo más pronto posible después del nacimiento. Tenemos que apoyar a estas madres para que puedan iniciar y mantener la lactancia materna y manejar las dificultades comunes. Recuérdense que las madres pasan por un periodo de permiso materno de 4 meses. Entonces, hoy gracias a Dios son 4 meses. Antes eran mucho menos días y para eso se establecían leyes en los diferentes trabajos para que se les pudiera permitir durante 1 hora salir y poder dar lactancia materna al recién nacido. No proporcionaremos a los recién nacidos amamantados ningún alimento o líquidos distintos de la leche materna, con la única excepción que esté justificado por el médico especialista. De ahí debemos de evitar o de tratar de cambiar las creencias que tienen estas pacientes y su familia principalmente con aquello de estarle agregando otro tipo de alimentos o líquidos a los recién nacidos, que por ejemplo que si el niño, es que el recién nacido tiene sed, necesita agua, no. Debemos de indicarles que la lactancia materna lleva todos los requerimientos necesarios para el recién nacido en agua, en calorías, proteínas, en anticuerpos principalmente. Las madres y los recién nacidos deben de permanecer juntos en un alojamiento cómodo
juntos las 24 horas del día, si las condiciones de ellos dos lo permiten, con excepción que de repente la madre tenga eh, alguna infección, alguna enfermedad o algo, en donde ella tenga que quedarse hospitalizada y pueda salir recién nacido. Pero o que el recién nacido tenga que quedarse en el hospital por alguna afección o una patología que presente y que no puedan estar esas 24 horas del día juntos. Pero si no hay ninguna de contraindicación médica, ellos deben de estar juntos. Debemos de apoyar a las madres para que puedan reconocer y respondan a las señales de la alimentación de los recién nacidos. Debemos de aconsejarlas sobre el uso y los riesgos que pueden haber cuando alimentamos con pachas o con biberones a nuestros recién nacidos. Asimismo, debemos de coordinar las acciones del egreso hospitalario para un acceso oportuno y una atención continua en la lactancia materna en la comunidad. Inclusive podemos nosotros ayudarlas en educación para que ellas puedan extraer su leche y poder guardarla con el fin de que pueda ser utilizada en cualquier momento que el recién nacido lo necesite. Y si hay una necesidad de tener que usar pachas o biberones, pues que tengan los conocimientos para evitar cualquier infección al recién nacido. Y esto es la clase del día de hoy. Muy bien. ¿Preguntas con respecto de la clase? Recuérdense que mañana tenemos la discusión y la discusión sigue el mismo procedimiento que hemos estado viendo anteriormente. Sí, José. Buenos días, doctora. Tenía una pregunta referente a lo que decía piel a piel. Ujú. Es de colocar al bebé en el tórax de la madre, entonces. Entre el tórax y el abdomen. Va, mire, imagínense que nosotros, eso es generalmente cuando hablamos de partos vaginales o partos normales, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo podemos hacer inmediatamente? Sale el bebé completo e inmediatamente nosotros, la mujer está evidentemente pues con su mano, se le pone sobre el tórax y el abdomen y se deja ahí para que empiece a recibir el calor y sobre el vientre de la madre es que el médico generalmente hace todas las maniobras del recién nacido, ¿verdad? Que su aspiración nasal, que su aspiración bucal y todo. ¿Por qué se ha dado este cambio? Y esto lo trae la ley Nacer con Cariño, para que el parto sea más humanizado, para que inmediatamente después de que salga el recién nacido pueda tener ese contacto y ese vínculo emocional sea mucho más fuerte. Si es una cesárea, inclusive se puede realizar mientras hacen el corte tardío del cordón y el alumbramiento de la placenta, ¿verdad? Entonces, pero sí, en cualquiera de los partos tiene que realizarse el contacto piel a piel. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Nelson. Mi duda es, doctora, en el caso de que, como estaba hablando al final de la lactancia materna y eso, en el caso de que, digamos, el bebé no pueda tener una lactancia materna, ya sea porque la madre tome cierto medicamento que no puede suspender o algo, en ese caso, ¿se recomienda fórmula o qué protocolo se sigue? Vaya, mire, eso va a depender mucho de cada caso. Vaya, eh, quizás aquí es muy poco probable. Hoy tenemos un banco de lactancia materna, no sé si ustedes lo saben, que es decir que todas las madres, por ejemplo, que ya pasaron sus 4 o 6 meses de lactancia materna exclusiva y que aún produzcan leche, puedan ir y donar su leche. La primera opción debería de ser, si la madre no produce leche, que pueda obtener leche materna en un banco de lactancia materna. Esa debería de ser la primera opción. Pero generalmente si vive en un lugar muy alejado y el único banco de lactancia materna que nosotros tenemos se encuentra en San Salvador y ella digamos que es de San Miguel, de la Unión de Aguachapán, va a ser muy difícil que esté viniendo todos los días o cada una vez al mes, digamos, por su bolsita de leche materna. Entonces, ¿quién debe de decidir qué tipo de fórmula o qué tipo de alimentación va a continuar este recién nacido? Va a ser en todo caso entre el neonatólogo si tiene menos de 28 días y el médico pediatra.
Asimismo, decide qué tipo de fórmula dar, la frecuencia en la que se va a dar y la dilución de la misma, ¿verdad? Pero de ahí es muy difícil, a excepción que no hay un médico pediatra o un neonatólogo donde viva, pues será el médico general quien deberá tomar la mejor decisión. ¿Qué pasa? Hay muchos niños que durante toman su fórmula se produce un estreñimiento en los recién nacidos. Y eso es un efecto que nosotros debemos de evitar a toda costa. Entonces, muchas veces lo que se dejan son las famosas agüitas de arroz, otro tipo de alimentación que no produzca esto mismo, pero sí, tiene que ser recetado por un médico, ¿verdad? No es que, yo le voy a dar esto porque yo digo, o a mí me lo dieron cuando estaba chiquita, no. Tiene que ser basado en evidencia científica, ¿verdad? Sí, aclaramos la duda, Nelson. Sí, doctora. Excelente. Pero sí, en otros países, y vamos a hablar de aquí, nos vamos a ir un poquito fuera de acá, en otros países los bancos de lactancia materna son una cantidad increíble y están al día. Inclusive en otros países es el personal de salud quien se encarga de ir a retirar en las hieleras las bolsitas de la lactancia materna y llevárselas a las madres que no, por X o Y razón, como bien decía Nelson, porque tomaron un medicamento o porque fisiológicamente no pudieron producir lactancia, leche, se las llevan. Y esto es para mejorar la salud de los recién nacidos. Acuérdense que la cantidad de anticuerpos que nosotros como madre vamos a darle a nuestros hijos no la cubre ninguna fórmula, ninguna leche artificial. Y eso es la base para que más grandes nuestros adultos no tengan problemas gastrointestinales, las defensas que van produciendo y todo lo demás. José, ¿tenía otra pregunta? Sí, doctora, en el caso de que, digamos, es una menor de edad y, digamos, el esposo no puede estar la mamá. Claro que sí. Quien ella se sienta en confianza que la pueda acompañar durante todo el proceso, tanto de la atención preconcepcional, sus consultas prenatales y la hora del parto, ¿verdad? Decide la paciente, aunque sea una menor de edad. ¿Sí, Heidi? Buenos días, doctora. Yo tengo Buenos una días. duda. Fíjese que ayer, por pura casualidad, yo encontré un video de un ginecólogo obstetra en el que menciona el tiempo de gestación y quería salirme de esa duda. Mencionaba que normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir 4 semanas es un mes, pero él estaba mencionando de que es bien común que en las embarazadas mencionen eso, pero en realidad la cuenta de ellas son 4 semanas y media para un mes, ¿verdad? Bye. Vamos a, aquí entro un poco en conflicto un montón de cosas. Nosotros generalmente, fíjense, en primer lugar, las pacientes no manejan semana, hay que ubicarlo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que las pacientes manejan semana? Cosa que van a llegar a la consulta y le decir, ay doctora, es que yo tengo 26 semanas de gestación. ¿Verdad que ninguno? Casi siempre dicen, tengo 4, 5 meses. Vale. Ahora, el periodo del embarazo en realidad se mide en fases lunares. Y las fases lunares no son semanas exactas. Entonces, se hace un aproximado de 40 semanas de embarazo. Pero no hablamos de meses. Si ya lo trasladamos a meses, no son 9 meses, ¿verdad? Son 10 meses y es en base a eso, que un mes en realidad no son 4 semanas exactas y son en base a fases lunares. Eso es algo de historia y de conocimiento mucho más antiguo. Entonces, eran en fases lunares. Antes de que estuviéramos hablando de calendarios y de semanas, está embarazada, fase lunar en la que se encuentra, y así calculaban las fases lunares, que era un aproximado 40 semanas, que son 10 meses. Es por eso que las personas dicen, es que son 9 meses de embarazo. No. Y es a lo que se refiere el ginecobstetra que usted estaba viendo, que son 4 semanas y media. En realidad son al final 40 semanas. Y a partir de las 40 semanas nos empezamos a preocupar si la paciente pues no ha entrado en labor de parto o no ha, o de repente no tiene ya contracciones o algo, porque sí, ya es un riesgo bastante latente, ¿verdad? ¿Sí aclaró su duda, Heidi? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, entonces, miren, si se ponen a estudiar eso, van a ver que son fases lunares.
y que generalmente, y claro, generalmente, porque no es una regla y no está escrito sobre piedra, la mayoría de las mujeres tienden a dar luz durante la fase de la luna llena. Ahí es donde van a haber más partos. Cuando ustedes roten por, por ginecología y cuando estén en maternidad, y fíjense, es algo, ven la luna y está llena, agárrense que esa noche va a estar poderosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Pregunten ahora, no me vayan a estar diciendo nada mañana en la discusión que vamos a tener. El ritual de la discusión sigue siendo el mismo. Pregunto, me contestan, saben, no saben, se acabó. Yo, doctora, ¿qué pasa si la paciente se niega a algún procedimiento, como no quiere ir al hospital, o por ejemplo, que necesite cesárea y se niegue? ¿Qué hay que hacer? Vaya, mire, según la ley hay varias formas en las que nosotros podemos actuar. Ya estos se encargan evidentemente los especialistas, en este caso los ginecobstetras. Bueno, primero se trata y se agota toda la vía posible de conversación y de poder hablar con la paciente y con los familiares, en este caso pues puede ser quien está acompañando, ya sea el esposo o la madre, de poder explicarle las complicaciones graves que puede traer el hecho de que ella se esté negando a un procedimiento indicado. Bueno, si en este caso se niega, por ejemplo, a ir al hospital, mire, si usted está en casa, el cordón de repente del niño está enrollado, nadie la va a poder auxiliar por muy parte de la experiencia que tenga, ¿verdad? Sabemos que en los hospitales, aún en los hospitales especializados, el que el niño tenga el cordón alrededor del cuello es bastante peligroso. Ya no digamos un parto en casa. Explicarle cuáles son las consecuencias si presenta una hemorragia uterina en ese momento. La madre se muere, aunque si en los hospitales se escapan a morir. Que uno está ahí, que tiene todo, que tiene transfusiones, que está la enfermera, que está el ginecólogo para poderlo ver. Se nos escapan a morir. ¿Qué podemos esperar en una casa? O sea, nosotros tenemos que hacerle ver todas esas condiciones en palabras sencillas que puedan entender y hacerla cambiar a ella de opinión. Si al final no está, nosotros para poder quitar la responsabilidad que nos da a nosotros como profesionales de salud es hacerla firmar una hoja, un consentimiento de que ella se niega rotundamente. Y ustedes ponen, después de haberle explicado las complicaciones, bla, 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 hacen un documento muy bien elaborado. Firmo. Entonces ella pone su nombre, sus iniciales y el número de DUC. Eso es para quitarle su responsabilidad. Recuérdense que la idea de nosotros no es quitarnos responsabilidad. Nuestra obligación es cambiar de pensamiento y buscar la forma de cambiar ese pensamiento que tiene esta paciente. Porque nuestra obligación es salvar a la madre y al que viene en camino, ¿verdad? Disminuyendo la mortalidad materno-infantil. Entonces, si está en el hospital y no quiere hacerse cesárea, en el hospital también hacen el mismo procedimiento, la tratan de convencer con todos los medios posibles y si al final ella decide no, la hacen firmar un consentimiento informado que ya le explicaron, que ya sabe, pero que ya no quiere. Entonces ya queda responsabilidad de ella. ¿Qué pasa? No es que la vamos a sacar del hospital, hay que darle la atención, pero ya queda que cualquier cosa que pase es responsabilidad completamente de la madre de lo que le pueda pasar tanto a ella como al producto, ¿verdad? Vaya, y si ya se sabe que va a fallecer, ella se negó, y ya usted como médico sabe que va a fallecer, solo queda como en pena moral y que muera. Nos queda estar ahí, inclusive tratar de salvarlo todo lo que se pueda, aunque yo sepa qué va a pasar, mi obligación es inmediatamente atenderlo hasta donde ya podamos decir no se puede hacer nada. Y que sabemos nosotros que, por ejemplo, un paciente que entra en paro, que tiene un tiempo en donde ya hay un daño irreversible, nos toca a nosotros hacer todo el esfuerzo para que no pase eso, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, nuestra obligación como médicos es cambiar esos pensamientos. Por eso empezamos a trabajar con esas madres o las que quieren ser madres desde la atención preconcepcional.
mínimo 6 meses previos al embarazo, para desde entonces empezar a cambiar, Uno, uno indaga eso cuando estamos en las consultas y se le mire, y si hay algún problema, usted se sometería a una cesárea si de repente el médico se le indique. No. ¿Y por qué? Mire, y si, entonces uno empieza a tratar desde ese momento a cambiar esas preconcepciones que tienen las pacientes. No las podemos cambiar todas, pero nuestra labor moral y ética como profesionales de la salud la tenemos que cumplir. Lastimosamente, acuérdense que la decisión de nosotros está en cada uno. Yo puedo ser muy médico, y si yo digo no me opero, aunque yo sepa mejor que nadie las complicaciones, es mi decisión. Y nos toca acompañar la decisión del paciente, aunque sepamos cuáles son las consecuencias que pueda tener. Pero debemos de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? ¿Sí, Pedro? ¿Respondí su duda? Sí, va, otra cosita, sí, rapidito, va, y si digamos que la paciente se encuentra inconsciente, no Ah, viven familiares, ya es decisión aquí del viene centro. otra cosa, mire. La ley dicta 2 cosas. Inclusive si la paciente se niega firmando el consentimiento y yo o el grupo especialista de médicos considera que la decisión de ellos va a poner en riesgo más vidas, la ley, el Código Nacional de Salud faculta a los profesionales de salud de poder obviar lo que ella ha hecho y tomar la decisión, la mejor decisión, los profesionales de salud. Y la ley lo establece. Lo ideal es no llegar hasta esto, ¿verdad? Pero la ley me faculta a mí como proveedor de salud que nos encargamos. ¿Se acuerdan que en una de las clases yo les puse el artículo 40 del Código de Salud? Que decía que es personal de salud bajo el Ministerio de Salud quienes se encargan de proteger la vida, de tomar decisiones y acciones para proteger la calidad de vida de todos los salvadoreños. Ajá. Entonces hay un artículo que nos permite a nosotros, aunque diga la paciente no, se ignora y la decisión la toma el personal de salud. Y se hace lo que el personal de salud dice. Porque recuérdense que, ¿cuál es el objetivo de todo médico? Salvar las vidas de todas las personas. Si yo sé que esa persona está siendo negligente con su vida y con la de, en este caso del bebé que viene o del feto, pues no le hagan caso, simple y sencillamente, todo eso obviamente hay que dejarlo por escrito, a la hora que nosotros hacemos el reporte y decimos, se decidió. Casi siempre quien hace la decisión en este caso es el especialista responsable o el jefe de la sala o de la unidad en donde se encuentra y se encarga de hacer para evitar que muera tanto la madre como el feto, ¿verdad? Así que, pero sí, les se los digo porque en algún momento se van a tener que topar con eso. ¿Qué dice la mamá que no sé, pero no, a mí me... Y es simple y sencillamente, y el médico le va a decir, usted puede decir mis, pero aquí se hace lo que yo digo, porque usted está bajo mi cuidado. Y se van a tomar las decisiones en base a eso, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces lo que hacen los pacientes, y se los digo porque es una realidad, se escapan, se escapan de las unidades, se van, ¿cierto? Y ahí le toca al pobre médico de allá de la unidad de salud y al promotor y a medio mundo andarla buscando, porque se escapó. Entonces, pero esa es nuestra responsabilidad. Por eso si se fijan las salas, está como hasta el vigilante, está la enfermera pendiente del paciente, que si se está mucho en el baño, ¿dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde anda? Y los andamos buscando porque lastimosamente nuestra cultura como población no es tan buena con respecto a la salud, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan también y se las digo para no se vayan a asustar de repente, se dan cuenta ustedes en el hospital, se escapó el paciente, sí, se escapó, se fue y hay que redactarlo y son así de, o sea, son así de especiales, aunque de la unidad de salud se van, ya no digamos de un hospital. Entonces, bueno, pero hay que tener cuidado. Acuérdense, la idea de eso es nosotros a través de la promoción de la educación hacer estos cambios positivos en estas pacientes, ¿verdad? Vaya, miren, me están preguntando acá, ¿qué pasa cuando llega una menor de edad a pedir consejería, decide continuar con el plan de que ella quiere salir embarazada y la pareja es mayor de edad? Bueno, en primer lugar,
Hablamos que toda menor de edad, nosotros hacíamos consejería para que continuara con su plan de vida, ¿verdad? Ofrecíamos métodos de planificación para que se pudiese esperar a alargar su embarazo. Y también lo tenemos que reportar a la junta. Aunque la paciente diga, pues sí, mire, voy a alargar mi embarazo, uno se queda con aquello del foquito encendido de como, capaz que solo este mes hace o estos 3 meses que le inyecté y de ahí, no, uno siempre lo tiene que reportar a la junta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dar un seguimiento mucho más estrecho con respecto al promotor de salud, por ejemplo, al equipo multidisciplinario que se mueve en esa área, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si dice, no, mire, yo ya sí, usted ya me explicó, yo ya entendí, pero mi pareja quiere que yo salga embarazada y yo lo voy a complacer, porque no lo podemos cambiar. Y si usted le pregunta, bueno, ¿y su pareja cuántos años tiene? La misma edad suya, 15, 16 años. No, es que mi pareja tiene 20 años. Bueno. En primer lugar, en el Sistema Nacional Integrado de Salud es obligación reportar estos casos porque la ley no establece una relación entre un mayor de edad y un menor de edad. Eso es un delito. Aunque los padres digan, sí, nosotros es un delito. Porque la menor de edad no puede tomar decisiones legalmente hasta que cumpla los 18 años sobre ella misma o sobre su cuerpo. Se reporta O y sea, está doctora, establecido dentro de la ley y dentro de los lineamientos. Y eso se deja escrito en su cuadro clínico. Es ya quienes revisan los expedientes y todo que hacen el reporte generalmente al ISNA o bajo la ley Lepina se hace el reporte y ya pasa a otras instancias, ¿verdad? Sí, dígame, Pedro. o sea que la menor de edad no le aplicaría tanto esta ley de crecer con cariño, de tomar ella siempre la decisión. Vaya, no es que no pueda, no, en realidad no es que no puede, no debería. Pero entre poder y deber hay una gran diferencia, ¿verdad? No es como cuando hacemos el giro en U. No sé, no es que no se puede, no, sí se puede, no se debe. Entonces, ¿qué pasa? Las menores de edad, si nosotros lo vemos, biológicamente saben que tienen un mayor riesgo. Entonces, mejor que nadie lo sabe. Inclusive en las cartillas de embarazo dice que es un factor de riesgo. Menores de 18 y mayores de 46 años. Todo embarazo en esos rangos de edad son un riesgo alto. Y legalmente una menor de edad no puede tomar esa decisión. Por eso se dice que la atención preconcepcional se le da de 18 años en adelante, porque de 18 años legalmente ella puede tomar, o él o la persona puede tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre lo que ustedes quieran. Se supone que una menor de edad está guiada por los padres o por familiar o por el responsable, por quien ustedes quieran. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Primero, es bien difícil que una menor de edad vaya a una atención preconcepcional, seamos honestos. Generalmente llegan cuando están embarazadas, ¿verdad? E igual se les hace la captación, bueno, si tienen menos de 12 semanas o en todo caso, el reporte siempre de que es una menor con un mayor de edad, siempre se deja plasmada en el documento y se sigue lo que ya está establecido bajo la ley, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Que tenga un lindo Bueno, día. sí, yo no quisiera, porque este tema de cuando nosotros nos encontramos estas cosas, nos pone como, pero según la ley, hay ciertas violaciones a la ley, así se llama, que son obligación del personal de salud, una vez encontradas, reportarlas. Lo que se llama bienestar primario o leyes primarias, es decir, que ninguna ley va sobre ellas. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, dice el adulto, no, es que yo me hago responsable y por eso aquí estoy. Sigue siendo un delito el que un mayor de edad ande con una menor de edad. No quita eso. Entonces ya eso pasa a otras instancias y ya es en esas instancias en donde ¿cómo es la palabra? Se concilia. Pero sigue siendo
y estando de hecho el delito, ¿verdad? Entonces, son cosas que no podemos obviar y quedan responsabilidad de nosotros. Inclusive, de repente con una menor de edad, nosotros identifiquemos que está siendo abusada sexualmente, que está abusada físicamente, es nuestra obligación reportarlo independientemente quién sea que realice el abuso. La mamá, el papá, el hermano, el primo, no nos interesa. Son cuestiones primarias, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida nosotros vamos estudiando y se van viendo más que todo en las partes de ética, en las partes de leyes, pero sí, hay que tener mucho cuidado con todo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos preparados para mañana? Muy bien. Léanse el protocolo y la ley nacer con cariño, ¿verdad? A ver, vamos a hacer el pase de lista. ¿Ninguna otra pregunta ni en chat ni en nada? ¿Quedó claro a quién me preguntó? Esperaría que sí. Artiga López. ¿No? Muy bien. Ayala Lara. Burgos Claros. Chávez Hernández. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Muy bien. Fuentes Velázquez. Buenos días, doctora presente. Buenos días. Gámez Moreno. Buenos días, doctora presente. García Chacón. García. No. Ok. Iraeta López. Buenos días, doctora presente. Buenos días. López Molina. Muy bien. Martínez Morales. Orante Segovia. Peña Cárcamo. Buenos días, doctora. Buenos días. Reina Guevara. Rivera Hernández. Valle Reyes. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Y Villalobos Villatoro. Presente. Muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a estar escribiendo a los estudiantes que ya tienen 6 ausencias injustificadas a la clase, recordándoles, como les dije desde la primera clase, que no pueden realizar su parcial del tercer registro. Ahora es un recordatorio nada más, para que sepan que no vayan a venir porque no lo van a poder realizar. Sí, no se preocupen. Otra cosa, el día de mañana, acuérdense que por ser una actividad evaluada, no permito que 10 minutos después de haber iniciado la clase estén entrando. No me vayan a estar diciendo los demás compañeros en apoyo moral. Doctora, es que la fulana está esperando. Doctora, es que no, no, no. 10 minutos después de que yo inicie. No está, se queda sin nota de la discusión y las discusiones no se pueden repetir ni recuperar notas. Son evaluaciones orales y ustedes saben que dentro de sus lineamientos dice que no, una evaluación oral no se puede recuperar. Una evaluación escrita sí, pero una evaluación oral no. Y solo se pueden recuperar cuando están bien justificadas. Si no están justificadas, miren, ni para qué me estás escribiendo correos, porque la verdad es que si no tiene una justificación de validez, ¿para qué? Más me ponen a mí en pena de estar diciendo, mira, lo siento mucho, pero no pueden. Ya sabemos las reglas claras del juego desde la primera clase. Yo fui clara, yo les dije cámaras encendidas, tienen que estar de esta forma. No debería de volverlas a repetir, pero lo hago a veces clase por clase. Pero ya saben ustedes bajo qué condiciones estamos en las clases. Así que por si hay algún compañero que hay que no entró, lo siento, se quedó sin la discusión. Y cada discusión equivale al 10% de su nota del segundo registro, es decir, un punto. ¿No tienen una discusión? Tras que no tienen ese punto,
no tienen asistencia y eso les cuenta que si pasan las 6 clases o 6 clasecitas que no me justificaron, miren, no nos vamos a ver en el parcial del tercer registro. Podrán hacer diferidos, podrán hacer extraordinarios, recuperación, lo que quieran, pero no harán eso, ¿verdad? Así que por favor, estemos pendientes de estar en clase. Bueno, si no hay nada más, mis queridos estudiantes, eso sería todo y nos vemos mañana. Estudien mucho, por favor, para la discusión. Feliz día. Doctora, Manda. fíjese que Espérame, quería hacer me una voy a consulta. parar.